Buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a empezar con las clases de discriminación y racismo. Para esto es importante empezar con una lluvia de ideas, donde cada uno de ustedes va a plasmar sus ideas acerca de estas preguntas. ¿Qué es la discriminación? Exclusión, restricción, distinción, preferencia, Todas son correctas. ¿Qué tipos de discriminación conoces? misoginia, xenofobia, transfobia, homofobia. Correcto. Para ello es importante conocer el contenido de la discriminación y racismo en Bolivia. Para ello es importante conocer acerca de sus antecedentes. Por más de 500 años de colonización, se profundizó el patriarcado, el racismo y la discriminación en todo nivel de la sociedad. Ni con la fundación de la República se logró liberarse de la dependencia. Los indígenas y mujeres no tenían derecho como ciudadanos bolivianos, solo obligaciones que beneficiaba al Estado y a los patrones que estaban considerados solo como mano de obra barata o gratuita. Entre ellos y nosotros, que ese prejuicio hacía ver que existen dos tipos de personas. ¿Qué motivó a la promulgación de una ley que prohíba hechos de racismo y discriminación? Son muchos antecedentes, como por ejemplo los actos de racismo y discriminación que se suscitaban en la ciudad de Santa Cruz hacia los migrantes del occidente. También está el caso de Sucre, cuando el 24 de mayo del 2008 muchas personas campesinas fueron discriminadas en la plaza 25 de mayo. Entonces, esto motivó la redacción de esta ley 045, que es la ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Se promulgó el 8 de octubre del 2010 en el gobierno de Juan Evo Morales Ayma. Es importante conocer cuál es el objeto y el objetivo de esta ley. La presente ley tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución política del Estado y de los tratados internacionales de derechos humanos. El objetivo de la presente ley es eliminar las conductas de racismo y toda forma de discriminación y consolidar políticas públicas de protección y prevención de delitos de racismo y toda forma de discriminación. Para ello, es importante conocer los 4 principios de esta ley, que son la interculturalidad, la equidad, la igualdad y la protección. La intercultural es entendida como el reconocimiento a la diferencia y el valor social equitativo de las personas para alcanzar la justicia social y el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La equidad es entendida como la interacción entre las culturas que se constituyen en instrumentos para la cohesión y la convivencia armónica, equilibrada entre todos los pueblos y naciones
para la construcción de relaciones de igualdad y equidad de manera respetuosa. La igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El Estado promoverá las condiciones necesarias para lograr la igualdad real y efectiva, adoptando medidas y políticas de acción afirmativa o diferenciada que valoren la diversidad con el objetivo de lograr equidad y justicia social. La protección. Todos los seres humanos tienen derecho a igual protección contra el racismo y toda forma de discriminación, de manera efectiva y oportuna en sede administrativa o jurisdiccional, que implique una reparación o satisfacción justa y adecuada por cualquier daño sufrido como consecuencia del acto racista y o discriminación. Ahora vamos a definir algunos conceptos. ¿Qué es la discriminación? Se define como discriminación a toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundado en su color, edad, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, que tiene por objeto o resultado anular los derechos humanos y sus libertades fundamentales del Estado y el derecho internacional. ¿Qué es la discriminación racial? Se entiende a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza o por el color de su piel, que tiene por objeto o resultado anular o menoscabar sus derechos humanos y libertades fundamentales, reconocidos en la Constitución Política del Estado y las normas internacionales de derechos humanos. El racismo. Se considera racismo a toda teoría tendente a la valoración de unas diferencias biológicas y culturales, reales o imaginarias, en provecho de un grupo y en perjuicio del otro, con el fin de justificar la agresión de un grupo sobre otro grupo. La equidad de género es el reconocimiento y valoración de las diferencias físicas y biológicas de mujeres y hombres, con el fin de alcanzar justicia social e igualdad de oportunidades que garantice el beneficio pleno de sus derechos sin prejuicio de su sexo en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. ¿Qué es la equidad generacional? Es el reconocimiento y valoración de las diferencias generacionales de mujeres y hombres, con el fin de alcanzar justicia social que garantice el beneficio pleno de sus derechos
sin perjuicio de su edad en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. ¿Qué es la homofobia? La homofobia se refiere a la aversión, odio, prejuicio o discriminación contra hombres o mujeres homosexuales. ¿Qué es la transfobia? Se entiende como la discriminación hacia la transexualidad y las personas transexuales o transgénero, basado en su identidad de género. ¿Qué es la xenofobia? Se entiende como el odio y rechazo al extranjero o extranjera, con manifestaciones que van desde el rechazo más o menos manifiesto, el desprecio y las amenazas, hasta las agresiones y diversas formas de violencia. ¿Qué es la misoginia? Se entiende por misoginia a cualquier conducta o comportamiento de odio manifiesto hacia las mujeres o género femenino, independientemente de la edad, origen o grado de instrucción que logre o pretende vulnerar directa o indirectamente los derechos humanos y los principios de la presente ley. Después de conocer las definiciones que tiene la presente ley 045, es importante que contestemos esta pregunta. ¿Qué podemos hacer para evitar la discriminación? Es importante practicar los valores como el respeto, la empatía, la humildad, el amor, la tolerancia hacia todas las personas, porque esos valores que nos inculcan en nuestra casa y en la escuela nos sirve para vivir en una cultura de paz. Es importante entonces que nos concienticemos y que pongamos en práctica los valores entre la familia, entre los amigos, en la comunidad. ¿Para qué? Para que ustedes puedan mejorar y ser más tolerantes hacia las demás personas. ¿Qué tipos de violencia conoces? Es importante mencionar que la discriminación también va seguida de lo que son la violencia, y podemos mencionar la violencia doméstica y la violencia escolar. La violencia doméstica es la que muchos de las personas viven en sus hogares. Es cuando papá y mamá pelean en casa por muchos motivos, ya pueden ser económicos, culturales, y esto hace que se genere una discriminación hacia los hijos y hacia la esposa o el esposo. En cuanto a la violencia escolar, muchas veces podemos ver que se practica el bullying o el acoso escolar hacia los niños o jóvenes, donde muchos de ellos son burla de sus compañeros y estos le bajan el autoestima al niño que sufre esta violencia. ¿Qué podemos hacer para frenar la violencia, la discriminación y para vivir armónicamente entre todos? Es importante que cada uno de nosotros se concientice sobre qué es la discriminación y hasta dónde puede llegar
con la violencia. Entonces, ¿qué podemos hacer para frenar la violencia? Podemos empezar en casa, concientizando a nuestros padres de que la violencia es mala y que tenemos que vivir todos sin pelear, sin discriminarnos, sin lastimarnos. Y así podremos vivir entre todos de una forma armónica. Después de haber explicado sobre el tema, ustedes me van a llenar este cuadernito con sus propias opiniones y sus propios conceptos, para después responder y jugar en la aplicación Quizzes, donde esta tiene 15 preguntas que ustedes van a ir jugando y respondiendo sobre los conocimientos que ha adquirido. ¿Cuándo se promulgó la ley número 045 contra el racismo y toda forma de discriminación? El 8 de octubre del 2010. Y van respondiendo así todas las preguntas del cuestionario. Muchas gracias. Hasta luego.